Volvemos al ámbito legislativo, porque mañana, como decimos, se inaugura el periodo ordinario de sesiones de la legislatura del Parlamento salteño, y allí va a estar el gobernador, como venimos comentando, de manera virtual, va a abrir el periodo de sesiones. Recién hablamos con uno de los diputados de la oposición, hablamos con el diputado Carlos Zapata. Ahora vamos a charlar con quien ocupa una banca también en la Cámara de Diputados, pero es una banca del oficialismo, una banca del partido País, del bloque País. Estamos hablando de la señora Socorro Villamayor. La voy a saludar, le voy a agradecer la deferencia de atenderla y le doy la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Socorro? Qué gusto. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente, gracias a vos por tu tiempo. ¿Cómo anda, señora? ¿Cómo le va? Bien, acá hay una... La mayoría de los salteños, como antes decía la mayoría de los... Exacto, está cumpliendo a rajatabla con la cuarentena. Exacto. Bueno, escúchame, Socorro, escuchaste recién, ¿no? Las sanciones se han endurecido de manera notable para aquellos que no cumplan con esto de la cuarentena, ¿no? Sí, me parece correcto, Daniel. Si uno analiza la situación crítica mundial, a veces pasa que muchos de los ciudadanos no tomamos el verdadero peso de lo que significa esta situación de aislamiento y la necesidad de respetar o de cumplir a rajatabla lo que los distintos gobiernos provinciales o nacionales nos siguen planteando. Es necesario recordarles cuáles son las sanciones como consecuencia del decreto de necesidad de urgencia nacional. Es importante que las provincias se hagan eco de eso, porque hoy estamos con una Salta donde se plantea en un mapa de país donde tenemos solamente una persona que ha fallecido, y son, si se quiere, poco los números o las cifras que hablan de personas que están en observación para saber si están o no con coronavirus. Lo cierto y lo real es que nosotros recién estamos empezando, y aunque suene preocupante, hay que decirlo, en la curva de lo que es la evolución que va a tener este virus en la sociedad salteña puntualmente, nosotros recién estamos empezando, lamentablemente. Entonces, todas estas medidas de aislamiento lo que permiten es que no se propague de mayor manera el virus, porque su propagación no se puede detener, y lo que buscamos es que cuando llegue el momento en que haya que atender en su pico máximo un número considerable, y por qué no pensarlo preocupante quizás, de personas que estén con esta situación febril y que aparenten o efectivamente se confirme su estado de infección, nosotros tengamos preparado todo lo que es el esquema de salud tanto pública como privada. Entonces, si hoy el gobierno emite este decreto de necesidad de urgencia, planteando la necesidad de que la gente tome real conciencia y que se ajusten aquellos mecanismos de control, de que haya más policías en las calles, frenando los vehículos, frenando a los peatones, frenando a los transeúntes y haciéndolos conocer de la infracción. Trátese esto de un delito, porque si hablamos de prisión y multa estamos pensando que eventualmente afecta a la salud pública o la seguridad pública, o pensando que están cumpliendo con una contravención, como bien lo mencionabas vos, bueno, que la gente sepa, tenga conocimiento y padezca de esta sanción. Es complejo decirlo así, es duro para los vecinos, pero bienvenido sea, Daniel, que vos me estés llamando, que estemos hablando de esto y que tomemos cabal conciencia que lo mejor que podemos hacer es permanecer en las casas. Hoy hay un sinnúmero de personas que padecen, pero padecen situaciones tanto de salud que no tienen que ver como estas cuestiones de la enfermedad que provoca este maldito virus, sino gente que incluso ha tenido que postergar y dejar de lado cirugías importantes a los fines de preservar una población total en miras a combatir. Me refiero a gente que tenía cirugías programadas
programadas, trasplantes programados, atenciones inmediatas que se requieren de salud. Es decir, hay a la par de eso hay gente que ha dejado de trabajar, ha tenido que cerrar sus comercios temporariamente y no se sabe si después van a tener la capacidad de reabrirlo. Es decir, estamos en una situación donde el gobierno provincial y nacional han decidido priorizar la salud de la población entera, donde estamos sacrificando la economía de un país, la economía de una provincia. Entonces, si la gente no toma conciencia, somos unos suicidas. Tenemos que saber claramente, sí. No, abonando esto que estás diciendo, que comparto plenamente, diputado Villamayor, lo que no entiendo es cómo puede ser que algunos, no se sabe si no les da el cerebro, no tienen cerebro, o realmente tienen una tremenda maldad encima, porque cómo podés concebir, vos viste un local acá en Villa Soledad, acá en la capital, en Villa Soledad, que lo clausuraron porque un grupo de vecinos se juntaron y hicieron una fiesta, un baile. Bueno, irresponsables, lamentablemente irresponsables, irresponsables abundan, gente con poca solidaridad también, pero también es cierto que hay un sinnúmero de personas que se está sacrificando más de lo debido en pos de un interés general. Entonces, espero honestamente, y de hecho íbamos a pedir informe, y hablaba con los diputados, vamos a pedir informe de esta situación, que no es una fiesta clandestina común o habitual, sino que además ha desatendido en una época de crisis como la que estamos mencionando. Así que llamar a la reflexión y apelar a la voluntad, ¿no? Porque hay que pensar también que hay que tener voluntad para estar, no todos están en la misma situación de comodidad, tanto de infraestructura familiar como de cuestión de vivienda, como cuestión económica. Entonces, apelar a la voluntad, ser solidarios y entender que si nosotros entregamos y nos depositamos en las decisiones gubernamentales, vamos a poder salir adelante. De lo contrario, tenemos países donde estamos viendo las muertes de números, de cifras más que espantosas. Bueno, así que te diría, Daniel, lamentablemente más de lo mismo, porque es un tema que se viene tratando hace mucho. Sí, no, por supuesto que sí. Bueno, diputada Socorro, hablemos un poco de lo que va a ser mañana el discurso del gobernador Gustavo Sáenz. ¿Qué esperás del mensaje del primer mandatario? Bueno, mañana va a ser un día más que excepcional, ¿no? Vamos a tener una apertura de sesiones extraordinarias, diría yo, por cuanto no solo por el mecanismo que se va a utilizar, dado que para que los vecinos que nos están escuchando sepan, no va a ser de la manera habitual que suele ser la manda constitucional, sentados en un recinto, diputados, senadores, colaboradores, personal de la Cámara, sino que va a ser de manera virtual. Y también va a ser extraordinaria en cuanto a su contenido, porque lo habitual siempre fue que el gobernador hacía un reconto de lo vivido en el año anterior y hacía también un planteo o un paneo de cuáles serían las políticas venideras y cuál es la impronta que se le va a dar en ese año al gobierno, a la administración del Estado. Bueno, en este caso, lamentablemente, las atenciones, los tiempos y los recursos están volcados en una situación que mencionábamos recién, que nos ha copado, que colapsa. Con lo cual, entiendo claramente que así como día a día vamos viendo cómo se puede llevar adelante las medidas para sobrellevar esto, de la misma manera, es muy difícil en este momento para un gobernador hacer un discurso inaugural con las características, te diría, ordinarias o que comúnmente se daban. ¿Por qué? Porque además hay otra particularidad, no solo la situación esta de tragedia mundial que vivimos, sino que además esta era la primera vez que la Cámara de Diputados y Senadores, es decir, la legislatura provincial, iniciaba sin presupuesto. Claro. Entonces, el gobernador, por lo general, cuando hace su presentación de programa de gobierno anual, lo hace en base a un presupuesto aprobado. A los recursos con lo que va a contar, que ahora no sabe cuánto va a ser. Y que encima ya tenemos los recursos recontra de 10.000 comprometidos, porque con esto estamos haciendo erogaciones que no tienen absolutamente nada que ver con lo planificado o que se podía prever. Así que yo creo que uno de los
los aspectos fundamentales va a ser esto, hablar lamentablemente de este tema. Entiendo también que de algunas cuestiones que han sido en su momento planteados de campaña, entiendo que también los volverá a mencionar el gobernador, porque él asumió con un compromiso y con digamos, con una proyección de provincia que quería, así que bueno, pero hoy lo que es prioridad es la salud de los salteños y lamentablemente, reitero, no se puede hablar desde el punto de vista económico, porque si hay algo que está sumamente golpeado es la economía, y no tenemos presupuesto. Exactamente. Sí, un ahora, tema que entiendo escucho. que va a salir también dentro de las cuestiones que en su momento se hablaron, es lo que tiene que ver con la reforma constitucional. En base a eso yo, ya esto es una opinión personal, estoy ansiosa por esperar qué opiniones se viertan mañana, y creo claramente que es un tema que si en un momento parecía prioritario, quizás ahora quede un poco en agenda, pero no en sus primeros renglones, porque amerita un análisis muy profundo. Y reitero, la situación extraordinaria que vamos a tener que vivir nos va a llevar seguramente día a día a establecer prioridades nuevas, ¿no? Conforme a lo coyuntural. Te cuento, Socorro, que sos la tercera legisladora que coincide, digamos, tiene una posición muy coincidente con esto que vos decís. Ayer ya hablaba con el vicegobernador, con Antonio Marocco, y le preguntaba sobre este tema y me decía, hay que ver si es oportuno plantear el tema de la reforma. ¿Por qué? Porque coincidente con lo que vos decís, considera que hay temas mucho más prioritarios, y recién me acaba de decir lo mismo tu colega, tu par, el diputado Carlos Zapata. O sea que creo que va a haber consenso como para que el tema, si bien es importante, como decís, pero no es urgente, y seguramente podrá quedar para una discusión o una presentación más adelante, ¿no? Mira, yo creo, Daniel, un poco como para resumir lo que venimos hablando, las prioridades que se establecen o que de ordinario, en este momento lamentablemente es todo incierto. No sabemos cómo va a evolucionar esta situación, y sí sabemos, pero no sabemos en qué magnitud va a afectar el sistema económico y financiero del país, consecuentemente de la provincia. ¿Por qué? Porque la provincia tiene el 80% de su presupuesto que depende de los fondos nacionales. Entonces, estamos más que en el aire y estamos haciendo desembolsos de los gobiernos imprevistos, claro, y hasta excesivos a la capacidad que tiene la provincia y nación. Entonces, eso va a ser lo prioritario, ¿sí? Ver cómo se acomoda sobre la marcha las cargas, ¿sí? Ahora, eso no puede provocar, digamos, que se abandonen aquellas cuestiones que, por la característica o la naturaleza de los poderes, haya que llevar adelante, como por ejemplo el análisis de la Constitución. Yo quiero decir respecto a eso que no lo veo hoy como prioritario, pero sí lo veo como necesario. Claro. Yo entiendo que una Constitución del 89, cuya única reforma se hizo en el año 2003 por una intencionalidad netamente política de provocar una reelección. Exacto. Que es la ley madre de una provincia, que es la que rige y es la columna vertebral de todo, merece modificarse, pero modificarse no en vista, como fue en aquella oportunidad, en vista a lo netamente electoralista, lo cual habla de una sociedad quedada. Socorro, ¿sí? Yo creo que inclusive este enorme problema que estamos atravesando, esta tragedia que es el COVID-19, el coronavirus, también va a servir para que en una eventual reforma de la Constitución provincial, se corrijan muchos aspectos de lo que es la presencia del Estado o el rol del Estado o la tarea particular en el área de salud pública, economía y en el área social, que seguramente se van a incorporar en una eventual reforma. O sea que este tema que a lo mejor postergue, como decís vos, lo saque de la urgencia, pero no le quita lo necesario y puede dar una enseñanza importante para ver cómo se modifica, ¿no? Exacto. Esta situación amplía el análisis porque provoca una visión distinta, lógicamente. Ahora, hay aspectos que ya saliendo de lo que esta tragedia, como lo denomino yo, y bien lo decía vos también, hay aspectos de la Constitución que sí hay que analizarse.
tiene que ver con las cuestiones de transparencia y de control, la conformación de la auditoría, el tema de las diferencias de votación nacional y provincial, la situación de los jueces. El otro día cuando nosotros hablamos de la ampliación de los jueces se habló también de la conformación en salas, cosa que no está en la Constitución. Bueno, no vamos a ahondar en un tema que no era de la entrevista seguramente, pero mencionarlo también. Hay cuestiones como la figura del defensor del pueblo. Claro. ¿Por qué no tenerlo de una manera firme y estable en una carta magna? Entonces, es interesante y es necesario. Fue en el año 89, las sociedades son dinámicas, inclusive las cuestiones de perspectivas de género, o sea, así como, por ejemplo, a nivel nacional, en el año 94 una de las cuestiones importantes que se introdujo fue los intereses difusos, los derechos de los intereses colectivos, la incidencia colectiva. Bueno, era necesario y ayudó, por ejemplo, también al amparo. Es decir, hay millones de cuestiones que por la evolución y la dinámica de las sociedades es necesario contemplarlas. Entonces, bueno, bienvenido sea que se haga, pero reitero, creo que vamos a estar abocados este año a ver cómo enderezamos la marcha en un marco narrativo, ¿no? Sí, señora, va a haber muchísimos temas para tratar antes, pero como dijiste muy bien, Socorro, no le quita la importancia que el tema tiene. Bueno, esperaremos finalmente mañana, qué es lo que vaya a decir Gustavo Sáenz. Yo coincido con vos, que lamentablemente, ¿no?, desde que asumió los primeros 100 días del gobierno, que normalmente en toda gestión son los del romance, como se dice, ¿no?, del gobernador, del gobernante con la gente. Bueno, en este caso Sáenz lo tuvo que agotar apagando incendios, primero con las muertes en el norte y luego con el coronavirus, pero bueno, es la que le tocó con la responsabilidad que asumió y lo dijo, ¿no? Y planteó la realidad tal cual es, no le escondió. Exacto. Ahora, a mí particularmente me encantaría que le cuente a ustedes y nos cuente a los salteños, en verdad, qué provincia recibió de manos de Juan Manuel Urtubey, porque después de haber visto estas muertes absurdas, absolutamente obscenas que se dieron de estos chicos huichí en el norte, cuando Urtubey dice muy graciosamente que invirtió 250 millones de dólares en Rivadavia, es realmente para decirle, bueno, ¿dónde está la plata? Porque ahí no está. Las famosas obras de infraestructura que supuestamente están bajo tierra, bueno, sabemos, está muy sensibilizada la población como para empezar a hacer críticas del gobierno que se fue. No, pero hay que decirle la verdad, Socorro, hay que decirle la verdad. Por supuesto. Yo creo que hay que, mira, desde la Cámara yo voy a solicitar los pedidos de informes necesarios para que conozcamos cuál es la provincia que se recibió. Yo no sé cuál será el contenido real de lo que mañana va a plantear el gobernador, pero sí entiendo que los salteños necesitamos saber dónde estamos parados. Y saber dónde estamos parados es también conocer por qué hoy se vive de tal o cual manera. Más allá de esta cuestión extraordinaria, impensable, de este enemigo invisible que ha venido a... Una cuestión coyuntural. Desde acá te anticipo, contá conmigo con todo el apoyo, humildemente por supuesto, con todo el apoyo para que sepamos los salteños qué pasó con la plata del Fondo de Reparación con los millones y millones y millones y millones que el gobierno que se fue decía que estaba poniendo bajo tierra. ¿Qué puso bajo tierra? ¿Las obras o los millones? Vas a arrancar fantástico con ese tema. Diputada Socorro Villamayor, un placer, un gusto charlar con vos inaugurando este 2020 complicado, pero año nuevo al fin. Lo mismo digo, Daniel, como siempre un gusto. Te mando un beso.